el secreto que teníamos para ustedes, que íbamos a charlar sobre fuerzas distribuidas hoy. ¿Y por qué hablamos sobre fuerzas distribuidas? Porque hasta ahora nosotros estamos considerando las fuerzas como vectores, como si las fuerzas tuvieran tan solo una recta de acción y estuviesen aplicadas en un punto. Pero en rigor, eso es una aproximación muy grande que hacemos nosotros. Por ejemplo, si tenemos una estructura como esta, una estructura porticada que tiene dos columnas y un dintel, una viga, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a decir que el peso del dintel es una fuerza concentrada. ¿Está bien? ¿Es verdad eso? Y no, es mentira, porque decir que es una fuerza concentrada sería decir que actúa solamente en un punto de contacto y en realidad la norma, por ejemplo, establece que las columnas de hormigón deben tener un área transversal mínima de 20 por 20. ¿Qué es lo que pasa? En una superficie grande, esos 400 centímetros cuadrados son pequeños en comparación y podemos llegar a asociar, a aproximar una fuerza distribuida en una superficie pequeña en un punto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En general, las fuerzas están distribuidas en un volumen, ¿sí? Por ejemplo, el peso de una persona o el peso de algo no está aplicado solamente en su baricentro como si fuese una flechita, un vector. Cada pedacito de cuerpo nuestro, ¿sí? Cada diferencial de cuerpo, cada diferencial de volumen, está aportando al peso nuestro. Entonces habrá partes que aportan más, habrá partes que aportan menos, y en ese caso tenemos inclusive una fuerza distribuida en el volumen que para nada es uniforme. O sea, es totalmente no uniforme. No pesa lo mismo el cabello que el músculo. Un milímetro cuadrado, ¿sí?, de cabello no pesa lo mismo que el de músculo. Ahora, imaginemos qué pasa en el caso de una viga, porque fundamentalmente en este curso nosotros nos vamos a referir a cargas distribuidas sobre una línea. Existen cargas distribuidas sobre un cuerpo, como son las que tenemos nosotros, como las que acabo de describir. Por ejemplo, la Tierra atrae a la Luna y no atrae el centro de la Luna y nada más, sino que atrae cada pedacito de la Luna. Y por otro lado, por acción y reacción, la Luna ejerce una fuerza de atracción en cada pedacito de la Tierra también. Cuando digo pedacito, estoy tratando de decir cada diferencial de volumen, ¿no es verdad? Por otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, el agua que actúa sobre la pared de un tanque de agua en un edificio, ¿sí?, tampoco tenemos una fuerza representable por un vector. ¿Por qué? Porque es una fuerza, el empuje del agua, que está distribuida sobre toda la pared del tanque, ¿no es verdad? Y, por ejemplo, un caso de carga lineal, si nosotros asumimos que vamos a representar una viga por medio de su eje longitudinal, porque en realidad yo estoy hablando de una columna y una viga y estoy dibujando 3 rayitas, pero en realidad esto tiene su espesor, esto tiene su espesor, esto tiene su espesor, todo esto son volúmenes. Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos definido barra, ¿sí?, como una estructura lineal, donde una dimensión predomina sobre las otras dos. Por lo tanto, en el límite nosotros podríamos llegar, en el caso de la estructura lineal, a despreciar las otras dos y quedarnos solamente con la longitud. ¿Es totalmente correcto? Desde ya que no. Recuerden que yo les debo haber dicho alguna vez que nosotros no vamos a resolver estructuras, sino que vamos a resolver modelos de estructuras. Por lo tanto, cuanto más aproximado sea el modelo que nosotros tomemos de la estructura a la estructura misma, más exactos serán los resultados que vamos a obtener. ¿Bien? Bueno, en el caso vamos a eliminar las columnas y quedarnos solamente con la viga. Les voy a pedir que muteen los micrófonos si quieren charlar con la familia. Yo
supongamos que esta es una viga que tiene una determinada longitud, 6 metros, por decir algo. ¿Es correcto decir que los 6 metros de la viga tienen su peso concentrado acá, después de lo que acabamos de decir? No. No. Entonces quiere decir que esta sería una aproximación demasiado gruesa, ¿sí? Y los resultados que vamos a obtener, evidentemente, no van a ser resultados muy finos. Entonces podríamos decir, bueno, voy a tomar la mitad de la viga, poner la mitad de ese peso y en la otra mitad pongo la otra. Esto, tomar estas dos fuerzas en lugar de esta, es más aproximado que tomar esta única fuerza. Pero yo les pregunto, ¿estas dos son realmente un reflejo de cómo está distribuido el peso de la viga? No. Tampoco. No. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para hacer una aproximación realmente, realmente buena al peso de la viga? Dividirlo por la luz. No, tendríamos que poner que cada cachito de viga, vamos a sacar esto porque convenimos que esto no es correcto y esto tampoco. Yo tendría que decir que cada diferencial de longitud pesa un poquitito. Y ahí vamos a tener, ¿cuántas fuercitas entonces? Infinitas. ¿Perdón? Infinita. Infinitas. ¿Por qué? Porque tenemos infinitos diferenciales de longitud. Entonces, si yo digo que tengo infinitos diferenciales de longitud, cada una de esas fuerzas será una fuerza infinitésima. Va a ser una fuerza muy chiquitita. Pero este modelo, o sea, hacer un diagrama de este tipo, asumiendo que cada diferencial pesa lo mismo, ¿sí?, sería bastante más acertado que tomar una fuerza o dos o un número finito de fuerzas. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos infinitos diferenciales de barra y cada uno tiene su peso. Entonces supongamos que este cachito, ¿sí?, que lo voy a llamar diferencial de a esta longitud, la llamo diferencial de X, ¿sí?, y tiene un determinado peso que será Q. ¿En qué unidades voy a expresar Q? Lo voy a expresar en kilonewton por metro, o mejor dicho, dividido metro. Entonces, cuando yo integre a lo largo de toda la longitud de la barra, voy a tener una fuerza equivalente, ¿sí?, a las infinitas fuerzas. Esto no es otra cosa que algo que nosotros ya vimos, que son sistemas de fuerzas paralelas, ¿no es verdad? Lo que pasa es que nosotros vimos sistemas de fuerzas paralelas finitas. Acá estamos viendo un sistema de fuerzas paralelas infinitésimas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. Como todo sistema de fuerzas, ¿sí?, nosotros podríamos querer obtener el valor de su resultante, ¿no es verdad? Y yo podría decir, bueno, todo este sistema de fuerzas es equivalente a una determinada resultante. Primero, ¿cuánto vale la resultante? Y segundo, ¿dónde está ubicada la resultante? Esas son las dos preguntas que cabe plantearse a continuación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, por decir algo, que la resultante está acá. Si este es el origen de coordenadas, voy a decir que esto, ¿sí?, es el X de la resultante. O sea, es el lugar, es la sección donde está ubicada la resultante. Esta es la resultante. Y por otro lado, este cachito de fuerza infinitésima tendrá su resultantita, por decirlo de esta manera, que andará por acá, a una determinada distancia que llamo X. ¿Está bien? ¿De estas cuántas tengo? De estas tengo infinitas. De estas tengo una sola. ¿Me siguen hasta acá? Lo que yo quiero saber es, primero, cuánto vale la resultante
Y segundo, ¿dónde está ubicada la resultante? ¿Cuál es la abscisa, cuál es la sección donde está aplicada la resultante? Porque esto, que nosotros habitualmente llamamos fuerza uniformemente distribuida, en realidad no es una fuerza, sino es un sistema de infinitas fuerzas, también que están distribuidas a lo largo de la longitud de la barra. Pero, ¿qué pasa? En la jerga se la suele llamar fuerza uniformemente distribuida. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el peso propio de la barra, ¿sí?, es una carga uniforme, donde cada diferencial de X pesa lo mismo. Por eso se lo llama fuerza y no sistema de fuerzas distribuidas. Pero en realidad no es otra cosa que eso. Entonces, si yo quiero encontrar un sistema equivalente a todas estas fuercitas, porque fíjense que esta fuerza, ¿sí?, es equivalente a la suma de todas las fuercitas estas, ¿no es verdad? Planteo una ecuación de proyección y voy a decir que la resultante va a ser igual a la integral entre 0 y L, ¿sí?, de Q por diferencial de X. ¿Por qué? Porque Q diferencial de X, Q mejor dicho, son kilonewtons sobre metro. Y diferencial X está expresado en metros. Entonces, esta expresión me va a llegar a dar una fuerza. Pero en realidad, ¿cuántas fuerzas voy a tener que sumar acá? Infinitas. Entonces, entre 0 y L, toda la longitud de la barra, si quieren, le agregamos acá L, ¿sí?, vamos a tener el valor de la resultante. Pero ¿qué pasa? Q es uniforme, por lo tanto lo puedo poner fuera de la integral. Entonces me va a quedar Q por la integral de 0 a L de diferencial de X. Esto me va a dar Q por X entre 0 y L. Y finalmente me da Q por L menos Q por 0, ¿no es verdad? Fíjense entonces que R, la resultante de la carga distribuida, la voy a obtener como el área del diagrama de carga. ¿Por qué? Porque Q es la altura de este rectángulo, si lo ponemos en una determinada escala, y L es la longitud de la barra. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ya sabemos cuánto vale la resultante. Lo que todavía no sabemos es dónde está ubicada. O sea que lo próximo que vamos a calcular es XR. Pero dijimos que R es un sistema equivalente a la carga distribuida. Si es equivalente, ¿sí?, el momento de R respecto de algún punto va a ser igual al momento de la carga distribuida respecto del mismo punto. Entonces voy a tomar momentos respecto del origen de coordenadas que puse acá a la izquierda. El momento de la resultante, ¿sí?, va a ser igual a R por X sub R. Fuerza por brazo, fuerza por distancia. Y esto va a tener que ser igual al momento de las infinitas fuercitas elementales, ¿sí?, distribuidas a lo largo de la longitud de la barra. O sea que va a ser igual a la integral, nuevamente, de 0 a L, ¿de quién? De cada una de estas que dijimos que vale Q por diferencial de X, por su distancia, que es X. ¿Está bien? Nuevamente, en este caso particular, Q es uniforme, por lo tanto podemos escribir Q por la integral de 0 a L de X diferencial de X. Esto es igual, recuerden que me va a quedar Q, X cuadrado sobre 2, X cuadrado sobre 2, entre 0 y L, ¿está bien? O sea, QL cuadrado sobre 2. Esto es igual a R por XR. ¿Pero R qué es? R es igual a Q por L. Vamos a escribirlo. Voy a escribir Q por L, que es R,
por XR por X de la resultante es igual a QL cuadrado sobre 2. Este L se va con el cuadrado, el Q se va con el Q. Fíjense que al simplificarse el Q, quiere decir que XR no depende de la ordenada de carga. La carga puede ser mucho más grande o mucho más chica, ¿sí? Y mientras sea uniforme, el XR siempre va a ser el mismo. ¿Y cuánto vale? L sobre 2. XR igual L sobre 2. ¿Se entendió esto, no? Vamos a ver qué pasa si, en lugar de tener una carga uniformemente distribuida, tuviéramos una carga con una variación lineal. Por ejemplo, una barra de longitud L, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, tenemos una ordenada nula y acá tenemos una ordenada máxima. A este valor lo llamo Q y voy a tener esta variación. Cada vez tengo fuerzas más grandes. De 0 varía linealmente, ¿sí?, hasta llegar a Q. De vuelta, la longitud de la barra es L. Vamos a tener un montón de fuercitas elementales que en este caso ya no van a ser iguales todas las fuercitas elementales como eran en el caso de la carga uniforme, ¿verdad? Una carguita elemental de por acá va a ser más pequeña que una de por acá y más pequeña de una que esté más a la derecha, ¿está bien? Entonces, acá vamos a decir que si bien esto es diferencial de X, ¿sí?, este valor de acá arriba es Q también, pero ya no Q uniforme, sino Q de X. Es una función. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, si yo quiero saber cuánto vale en este caso R, vamos a suponer que R está por acá. Escribo cualquier verdura, por supuesto, ¿no? Es una figura de análisis. Esto va a ser XR, XR, y este de acá, que es el de un pedacito aleatorio de carga, va a ser igual a X. Nuevamente entonces, R resultante va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de todas las fuercitas elementales que son infinitas. Entonces voy a integrar entre 0 y L, ¿sí?, Q, pero no Q de X, por diferencial de X. O sea, estoy sumando esto. Ahora bien, en este caso ya no puedo sacar Q fuera de la integral como hice acá. Acá lo podía hacer porque Q era uniforme, pero acá Q depende de la posición. Entonces yo tendría que estudiar cuál es la función, ¿sí?, Q de X. Y fíjense que Q de X va a seguir esta proporción, la proporción de la tangente del ángulo. Porque fíjense que yo puedo decir que Q de X, lo escribo acá, Q de X es igual a Q máximo, Q sin el paréntesis, sobre L por X. Q sobre L no es otra cosa que la pendiente de esta recta. Q sobre L es la tangente de este ángulo. ¿Será verdad eso? Vamos a verificarlo. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Q de X? 0. Y cuando X vale L,
o sea, cuando estoy por acá, L sobre L se va y me queda Q. Entonces queda verificado que la función Q de X no es otra cosa que Q sobre X por L, que Q sobre L por X. Q es uniforme, L es uniforme, o sea, esto es la tangente. ¿Sí? Es la ecuación de una recta. Q es igual a mx más b. B es igual a 0, porque acá, al origen, no hay carga. Entonces, ahora que establecí esto, en lugar de Q de X, voy a escribir Q sobre L fuera de la integral, porque los dos son uniformes. Q es el valor máximo de la carga distribuida y L es la longitud de la viga, ¿sí? Por la integral de quién? De X, ¿sí? Que es esto de acá, pero tengo que multiplicar por, a ver, ¿dónde estoy? Por X diferencial X, o sea, me va a quedar X cuadrado, ¿está bien? No, perdón, estoy haciendo lío. Estoy acá en esta, es Q diferencial de X, entonces el Q me quedó acá y ahora escribo diferencial de X entre 0 y L. Esto va a ser igual a Q sobre L por la integral de X diferencial X, X cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entonces, a ver, entre 0 y L, ¿no es verdad? Claro, reemplazo. O sea que me va a quedar Q sobre L por L cuadrado sobre 2. Pero este L se me va con este L y me queda Q por L sobre 2. Caemos de vuelta en el caso práctico de recién. ¿Por qué? Porque Q por L sobre 2 no es otra cosa que el área del diagrama de carga, de la misma manera que teníamos antes Q por L, que era también el área del diagrama de carga. ¿Bien? Lo que nos queda por ver ahora es nuevamente dónde está ubicada la resultante del sistema de fuerzas distribuidas. Entonces nuevamente voy a volver a tomar momentos respecto del origen del extremo izquierdo. Entonces voy a decir que R por X sub R, fuerza, esto es R, ¿no es verdad? R por X sub R va a ser igual a la integral, o sea, la suma de todos los momentitos de todas estas fuerzas. Entonces voy a tener Q sub X, Q de X por X. Pero dijimos que Q de X era igual a Q sobre X, es Q sobre L por X. Entonces voy a tener Q sobre L por X. Esta es la fuerza. ¿Está bien? Y esto lo tengo que multiplicar por X, o sea, por esta distancia, se me va a quedar al cuadrado, y por diferencial de X entre 0 y L. Q sobre L sale de la integral y me queda integral de X cuadrado, que es X cubo, sobre 3. Bien, entre 0 y L. Entonces, llegué a que R, pero ¿quién es R? Es QL sobre 2. Q por L sobre 2 por XR va a ser igual a Q sobre L por L cubo sobre 3. O sea, el L cubo es porque tengo L cubo menos 0 al cubo. Nuevamente, el Q se va con el Q, ¿está bien? El L se va con el cubo y me queda cuadrado, pero este cuadrado se me va con el L de acá abajo. El 2
lo paso para acá arriba, o sea, lo paso al segundo miembro, y me queda que XR es igual a 2/3 de L. Entonces, en el caso de una carga lineal, vamos a tener esto, que la resultante va a estar ubicada a 2/3 de la longitud medidos desde el vértice de la carga, o sea, en realidad va a estar por acá, o va a estar a 1/3 de la longitud medido desde la ordenada máxima. ¿Alguna duda hasta acá? No, Da profe. la impresión de que no. Bueno, pero no todo en la vida es así de sencillo, porque podríamos llegar a tener una barra que se encuentre bajo la acción de una carga como esta. Lineal, pero con un Q1 y un Q2. Esta también es lineal, pero no vale 0 en el extremo. ¿Está bien? Entonces acá tendré un determinado valor Q1 y acá tendré un determinado valor Q2 distinto de Q1. Y todas estas son fuerzas infinitésimas, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? Este problema lo podemos enfocar de dos maneras muy similares, pero distintas. O sea, parecido es la mecánica, pero cada caso se resuelve con sus propiedades. Bueno, esto es lo que llamamos una carga trapezial. ¿Está bien? Nuevamente, R, ¿sí? Si esto es L, va a ser igual al área del diagrama de cargas. O sea que va a ser igual a Q1 más Q2 por L sobre 2. ¿De acuerdo? Q1 más Q2 más Q2 por L sobre 2. Ahora, ¿dónde está ubicada la resultante? Y acá tendríamos que analizar esto de dos maneras distintas. Fíjense. Por un lado la voy a dibujar acá a la izquierda la fuerza. Y la voy a dibujar la misma fuerza acá a la derecha. Y vamos a ver las dos posibles maneras de enfocar este problema. En ambos casos lo que vamos a estar utilizando es el principio de superposición de efectos. ¿Qué es lo que dice el principio de superposición de efectos? Que los efectos debidos a un conjunto de causas es igual, o mejor dicho, el efecto debido a un conjunto de causas es igual a la suma de los efectos que provoca cada una de las causas actuando en forma aislada. Entonces, si yo acá tengo Q1, y acá tengo Q2, y acá tengo Q1, y acá tengo Q2, yo todavía no sé cómo resolver el caso de una carga trapezial. ¿Está bien? Pero acabo de analizar qué pasa con una carga rectangular y qué pasa con una carga triangular. Entonces, una de las posibilidades, ¿sí?, es descomponer esta fuerza en una carga uniformemente distribuida, cuya ordenada es Q1, y una carga linealmente distribuida que tiene 0 en uno de los extremos y Q2 menos Q1, ojo, esto es Q2 menos Q1, porque es todo esto menos este cachito de acá. Parece re pavo cuando lo digo, pero no parece pavo cuando resuelven los parciales, porque no se avivan y ponen Q2. ¿Sí? Bueno, entonces, yo voy a decir que el Q1 tiene una determinada resultante R1, que sé que está ubicada en la mitad de la luz, ¿y cuánto vale?
va a valer Q1 por L, que es el área del diagrama rectangular, y está ubicada en L sobre 2. Entonces a esta la voy a llamar, si quieren, R1. Pero además, ¿sí?, voy a dividir esto en 3 y voy a decir que acá tengo otra R, R2, que sé perfectamente dónde está ubicada y también sé perfectamente cuánto vale. ¿Cuánto vale R2? Q2 menos Q1 por L sobre 2. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, uno podría decir, bueno, si yo quisiera determinar dónde está ubicada la resultante de este sistema trapecial, podría tomar momentos respecto de este punto, ¿sí?, y determinar cuánto vale. Pero en general no se acostumbra a hacer eso. Se acostumbra directamente a trabajar con las dos resultantes parciales, como si en lugar de trabajar con una carga trapecial, uno estuviese trabajando con dos cargas distribuidas simultáneamente. La rectangular, o sea, la uniformemente distribuida, y la linealmente distribuida. Otra manera de encarar esto es descomponer esto, pero así, en dos cargas triangulares. Entonces, si yo divido esto en 3, voy a tener una R1 que va a valer Q1 por L sobre 2 y está ubicada en L sobre 3. ¿Está bien? Porque está medida a 2/3 del vértice o 1/3 de la base. Y acá voy a tener otra que va a ser R2 y que va a valer Q2 entera por L sobre 2. ¿Está bien? Y está ubicada a 1/3 de la base Q2 o a 2/3 de Q1. Si me preguntan a mí cuál de los dos métodos es más correcto, les voy a decir que se cae de más duro que los dos son igualmente correctos. O trabajamos así o trabajamos así. Ahora, si me preguntan cuál es el más conveniente para usar, yo les resaltaría este. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Cuando trabajan con esto, generalmente se enchalan y ponen R1 es igual a Q1 por L, y después ponen R2 es igual a Q2 por L sobre 2. Y ahí se equivocan, y al equivocarse, porque en general esto no es el problema, esto es parte del problema. Se le va a pedir, qué sé yo, calcular reacciones de vínculo, equilibrar, qué sé yo, un sistema de fuerzas donde todo esto es una fuerza solamente. Entonces, al meter la pata con esto, ya todos los resultados que sigan después van a estar mal. En cambio, como acá hacen Q1 por L sobre 2 y Q2 por L sobre 2, es menos factible que cometan un error, porque acá Q1 generalmente es dato y Q2 también es dato, pero Q2 menos Q1 no es dato, lo tienen que hacer una cuentita pava más, pero la tienen que hacer y no la hacen. ¿Está bien? Entonces, si me preguntan cuál debemos usar, la que se les dé la gana. Profe, una pregunta. La resultante del segundo caso, la resultante es Q2 por L, no Q2 por L sobre 2, ¿no? No, señor. Es Q2 por L sobre 2, es el área de un triángulo. Q2 por L Está bien, está bien. sería todo esto, el área de un rectángulo. Ok. Ahí lo vi. Está bien. Gracias. ¿Está bien? Bueno, podemos llegar a tener, en general, las cargas que más vamos a utilizar nosotros en las estructuras en las que trabajaremos, son cargas uniformes o son cargas lineales, tanto triangulares como trapeciales. Pero a veces he visto en algún final o en algún parcial alguna carga más complicada. Por ejemplo, una carga distribuida uniformemente, pero no en una recta como estamos haciendo acá, sino en un arco de círculo. Por ejemplo, algo así. Tenemos un semicírculo. Yo voy a dibujar un semi,
pero puede ser un arco cualquiera de círculo. Este es el centro. Y acá tenemos el valor de la carga distribuida uniformemente distribuida Q. Pero ¿qué va a pasar? Ahora voy a tener un montón de carguitas que dejaron de ser paralelas, porque esta apunta así, esta apunta así, esta apunta así, pero todas son radiales. ¿Está bien? Si esto es un círculo y todas son perpendiculares al arco, entonces todas las fuerzas van a tener dirección radial. Entonces, si nosotros tomamos momento de la fuerza respecto de este punto, ¿sí? ¿Cuánto va a valer el momento de esta carga distribuida respecto a este punto? ¿Qué les parece? Cero. Cero, ¿por qué? Y porque las infinitas cargas infinitésimas tienen una recta de acción tal que contiene este punto. Entonces el momento va a ser nulo. Entonces yo les pregunto, si todas las fuerzas infinitésimas, ¿sí?, contienen a este punto, ¿qué les parece? ¿La resultante por dónde va a pasar? Por el centro, por el punto. Por ese punto. Va a pasar también por el punto. ¿Está bien? Pero vamos a ver cómo la calculamos, porque en realidad por simetría ya sé también que va a pasar por ahí. Bueno, vamos a ver cómo se calcula en estos casos. Vamos a tomar nuevamente una carguita infinitésima, ¿sí?, que va a valer Q, igual que todas las demás, pero acá tenemos un pedacito de arco que vamos a llamar diferencial de L, diferencial de longitud del arco. Y esta carguita está ubicada formando un determinado ángulo alfa con la horizontal. Esto que está acá, no sé si se alcanza a ver, es un alfa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no puedo plantear una ecuación escalar de proyecciones como planteábamos acá. ¿Por qué? Porque acá yo estaba proyectando sobre el eje vertical. Acá yo estaba proyectando sobre el eje vertical. Porque todas las fuerzas, ¿sí?, eran paralelas y tenían todas la misma dirección vertical. Pero acá no, no puedo hacer eso. ¿Se ve la diferencia del problema? Entonces, acá voy a tener una determinada fuercita que tendrá una componente horizontal, que yo dibujo así enorme para que se vea, y una componente vertical. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a tener que hacer es obtener una resultante, la componente horizontal de la resultante y la componente vertical de la resultante. Empecemos con la horizontal. ¿Está bien? Fíjense. Acá yo voy a tener que sumar todas las componentes horizontales de estas fuercitas elementales que van a valer. Primero, voy a tener que integrar entre 0 y pi, no 2pi, entre 0 y pi, porque esto es un semicírculo, una semicircunferencia. ¿Y en X qué voy a tener? Voy a tener Q por diferencial L, ¿está bien? Pero este diferencial L me resulta medio molesto. Yo voy a decir que diferencial de L, o sea, este pedacito de arco, ¿sí?, es igual a R, que es el radio, por diferencial de alfa. Diferencial L es igual a R radio, ojo, radio, vamos a poner la R minúscula para no confundirlo con la resultante. A esto le ponemos R minúscula y voy a decir acá R diferencial de alfa.
¿Entienden por qué diferencial de L es R diferencial de alfa? Porque eso es importante. Sí, profe. Porque fíjense que diferencial de L sobre R es justamente la tangente del ángulo. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, voy a decir que esta fuercita vale Q por, en lugar de diferencial de L, voy a poner R diferencial de alfa ¿por quién? Por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque estoy tomando la componente horizontal. Entonces, si esto es alfa, ¿sí? Yo voy a proyectar por el coseno de alfa. Si quisiera tomar la vertical, multiplicaría por el seno de alfa. Para que quede más elegante tendría que haber escrito Q por R coseno de alfa diferencial alfa. Vamos a escribir acá Q por R. Q dijimos que es el mismo valor, es un escalar. R es el radio de la circunferencia, o sea que los dos se van de la integral. Q por R por la integral de 0 a pi coseno alfa diferencial alfa. Y esto me va a dar Q por R por la integral de coseno de alfa es seno de alfa entre 0 y pi. Fíjense que me va a quedar acá. Pongo el igual acá abajo. Q por R. Seno de pi es 0. Y seno de 0 es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale Rx? 0. 0. Si ustedes observan la figura, van a ver que todas las fuerzas, por una cuestión de simetría, van a tener una componente horizontal, ¿sí? Que se cancela con la que está del otro lado del eje simetría. O sea, que llegar a la conclusión de que Rx es igual a 0 es comprobable visualmente. ¿Correcto? Vamos a ver ahora, o sea, cada vez que nosotros hacemos un cálculo, y en general esto se los recomiendo también para el parcial o cuando hacen un trabajo práctico, tenemos que analizar la razonabilidad del resultado. O sea, llegué a que Rx es igual a 0. ¿Tiene sentido eso? Y sí, para este caso en el que veo que la mitad de las fuerzas apunta para la derecha y la mitad de las fuerzas apunta para la izquierda, y a medida que voy variando alfa, ¿sí? De un lado y del otro lado tiene el mismo valor, y es razonable que dé 0. Vamos a ver qué pasa con RI. Vamos a tener algo muy parecido, pero en vez de coseno de alfa, me olvidé poner alfa acá, vamos a tener ¿qué? Seno de alfa. Directamente el Q por R, ¿sí? Lo voy a sacar de la integral y voy a escribir integral de 0 a pi de seno alfa diferencial alfa. ¿Me están siguiendo o les estoy hablando en arameo? No, profe, por ahora va bien. Ah, está bien. No, porque a veces se olvidan del tema de las integrales y qué sé yo, y por ahí no me pueden seguir. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar acá? El Q por R por la integral de seno, que es menos coseno, ¿se acuerdan? No pongo integral porque ya integré. Voy a poner menos, o sea, por menos, y acá escribo coseno, perdón, sí, coseno de alfa entre 0 y pi. ¿Correcto? Y cierro el corchete. Esto me va a decir que RI es igual a Q por R por coseno de pi. ¿Cuánto vale? -1. -1. Menos 1, pero tengo el menos este delante. O sea, si quieren vamos a hacer así.
menos 1, ¿está bien? Menos, y coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces tengo menos 1 es menos 2. Repasé matemática para hoy. Pero con el menos este delante, ¿en qué se me transformó? Positivo. En 2, claro. Entonces RI me va a quedar igual a 2 R por Q. ¿Por qué estoy escribiendo 2R por Q y no puse 2Q por R como venía haciendo hasta ahora? Porque ¿quién es 2R? ¿O es el radio? El diámetro. Es el diámetro de la circunferencia. Fíjense que 2R por Q, ¿sí? Y además sé que pasa por acá, ¿sí? Es el mismo valor que si yo hubiese tenido una carga uniformemente distribuida, ¿sí?, sobre el diámetro. ¿Por qué? Porque esta fuerza, ¿sí?, tiene una resultante que vale ¿cuánto? El área del diagrama de carga, o sea, Q Por L. por 2, no, bueno, sí, Q por L, Claro, pero 2R sería en L. este caso es 2R. Bueno, esto es bueno que lo tengan en cuenta porque es válido para cualquier arco. Si yo tuviese un arco como este, ¿está bien?, cargado, no tiene por qué ser un cuarto de círculo. Vamos a hacerlo más grandote, así. ¿Sí? Es lo mismo que tomar la cuerda, ¿sí?, y poner la fuerza acá. Es como si tuviese una carga uniformemente distribuida perpendicular a la cuerda. Fíjense que resolver esto, que es hacer Q por la cuerda, es mucho más fácil que ponerse a resolver integrales. Y acá, si se ponen a analizar, este también es un caso que presenta simetría, porque de un lado y del otro lado se van a cancelar todas las que son perpendiculares al eje de simetría, y las únicas que van a quedar son las paralelas. ¿Está bien? Todas las componentes paralelas. Ojo, ojo. Lo que yo estoy diciendo con este 2Q por R, ¿sí?, no es que las componentes van a ser todas iguales. Las componentes van a ser todas distintas, porque fíjense que acá la componente vertical vale 0, acá es máxima, ¿está bien? Van creciendo y acá empiezan a decrecer las componentes verticales de la fuerza, ¿está bien? Pero la resultante es como si tuviéramos una carga uniformemente distribuida. Quedó claro eso, ¿no? No me vayan a poner que es exactamente lo mismo, que las componentes son todas iguales. O sea, si me lo dicen a mí me pongo colorado, lo dicen en un final, se ponen verdes ustedes. ¿Está bien? Bueno, con esto que vimos, carga uniformemente distribuida, carga triangular, carga trapecial y carga sobre un arco de círculo, creo que prácticamente vimos los casos más usuales de cargas distribuidas con los que vamos a trabajar. Así que ahora ya le puedo pasar la batuta. No sé si Profe, iba a arrancar Claudio. Sí. una consulta por ahí no tiene mucho que ver, pero cuando hiciste el ejemplo anterior, que pusiste el rectángulo y el triángulo, el de la izquierda, en un momento exactamente, habías hecho una aclaración que no es necesario, que no íbamos a trabajar con ese método, pero que podías tomar un punto y hacer fuerza por distancia y ver dónde cae la resultante de todo el cuerpo. Claro. Eso tiene que ver, o sea, no sé por qué, pero como lo que veníamos haciendo el cálculo de baricentro, pero en vez de área usar las Q, o es mal Exactamente. Es que lo que pasa es que la resultante contiene el baricentro del diagrama de carga. Está bien la observación tuya. ¿Por qué? Porque este 2/3 que tenemos acá es el 2/3 del baricentro del triángulo. Y este L sobre 2 es el baricentro del rectángulo. Quiere decir que nosotros acá o bien hacemos esto, o bien podemos plantear
dónde está ubicado el baricentro del trapecio y poner la resultante ahí que va a valer Q1 más Q2 por L sobre 2. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del rectángulo y en el caso del triángulo, ¿sí?, la ubicación del baricentro es independiente del valor de la carga, porque esto vale L sobre 2. ¿Q dónde está? No está. Y Claro. esto vale 2/3 de L, tampoco tengo Q. Pero cuando trabajo acá, ¿sí?, no va a ser igual el baricentro si Q2 es el doble, va a estar ubicado más para la derecha. Claro. En el límite, vamos a ver los casos posibles, fíjense. Yo podría decir, porque soy una persona que tiene mucha imaginación, que un rectángulo es un trapecio, ¿sí?, donde esto es Q1, esto es Q2, pero son iguales. O sea, Q1 y Q2 son iguales, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿sí?, Pusiste los yo dos Q1. claro, porque Q2 es igual a Q1. Si querés le Ah, pongo no, pensé. No, está bien, perdón. ¿está bien? Yo puedo decir en este caso que esto es un trapecio con Q2 y Q1 iguales. Entonces, ¿dónde va a caer el baricentro de este trapecio? Si lo quiero trabajar como un trapecio. Y va a caer acá en el medio. ¿Está bien? Otra cosa que puedo hacer es decir, bueno, el triángulo, porque en realidad hay un método, vamos a hacerlo porque si no me quedo contándole historias del abuelo. Hay un método gráfico que se basa en la teoría del polígono funicular. Nosotros no vamos a ver teoría del polígono funicular, les cuento. Todos estos temas, hace muchos años, cuando no teníamos las calculadoras electrónicas, ¿sí?, se resolvían por métodos gráficos que eran aproximados, pero que desde el punto de vista intuitivo son riquísimos, porque aportan, como les acabo de decir, una riqueza conceptual muy importante. ¿Cómo hallo yo gráficamente por dónde pasa la resultante de un trapecio? O sea, por dónde está el baricentro. Fíjense, se hace de la siguiente manera, que es repava. Divido esta base en 3 segmentos iguales. ¿Está bien? Uno este punto con este y uno este punto con este. ¿Está bien? Por acá va a estar el baricentro, que es lo mismo que decir que por acá pasa la resultante de la carga trapecial. ¿Está bien? Les vuelvo a decir, esto se basa en la teoría del polígono funicular. Al que está interesado, que agarre un libro de estática gráfica, como el Buti, como el Flies, y lo va a ver, es interesante. Cuando digo es interesante, corre por cuenta mía, ¿no? ¿Qué pasa acá en el rectángulo? Si yo asumo que el rectángulo es un trapecio donde este lado y este lado son iguales, yo lo que tendría que hacer es dividir esto, ¿sí?, en 3 segmentos de igual longitud, unir este punto con este y unir este otro punto con este. Lo estoy uniendo a mano medio chancho, ¿no? ¿Y por dónde pasa la resultante? Y pasa por acá. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si yo digo que el triángulo, porque ya que estamos imaginativos, yo puedo también decir que el triángulo es un trapecio donde uno de los lados vale 0. Si yo digo que este vale 0, lo que me quedó es esto. Q1 igual a 0, Q2 es igual a Q2. ¿De acuerdo? Si yo quiero encontrar gráficamente por dónde pasa el baricentro, o dónde está el baricentro de este triángulo, divido esta base en 3. ¿Y qué va a pasar? Voy a unir este punto con este, pero este punto, ¿a dónde vino a parar? Vino a parar acá abajo, ¿no es verdad? Y este yo lo tenía que unir con este.
O sea que la otra recta sería esta. Y en la intersección de las dos voy a tener la ubicación de la resultante o la ubicación de la recta que contiene el baricentro. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Por ahí esto ayuda. En realidad esto no está en el programa de la materia, pero me parece que tiene una riqueza conceptual bastante piola, como para que la veamos. Y además nos demandó 5 minutos, no más que eso. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta que quieran hacer respecto de estos temas de fuerzas distribuidas? Desde el punto de vista teórico que acabamos de ver. Bueno, de todos modos el voucher lo tienen. En el momento que tienen alguna duda que se les ocurrió, me escriben o en la próxima clase me preguntan a mí o a José o a Claudio, ¿está bien? Bueno, ¿quién sigue? ¿Claudio o José? Yo, Pablo. Claudio, Bueno. Claudio Bueno, continúa, podés así seguimos compartir con pantalla, el, así como con la estás, ¿no es misma. verdad? Sí, comparto pantalla. Bárbaro. De todos modos, yo voy a sacar el video spotlight de esto para que no quede anclada. Pero, ¿dónde está? Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a ver un repasito de lo... Repasito rápido. Sí, profe, sí, perfecto. Bárbaro. Vemos un repasito rápido porque la mayoría de estos conceptos los acaba de explicar con mayor detalle, inclusive de lo que está en la filmina. Es más práctico lo de las filminas. Así que hacemos un repasito rápido de cómo determinar resultantes y su ubicación, y después vemos un ejemplo que, si bien numéricamente es bastante sencillo, podríamos decir, creo que les va a ser bastante ilustrativo, y aparte para que se den cuenta de que estos son temas que, si bien incluye una simplificación importante el ejemplo que les voy a mostrar, para que ustedes vean que son ejemplos de todos los días, ¿sí? de la vida diaria, del trabajo cotidiano que si Dios quiere les va a tocar hacer a ustedes todos los días dentro de un par de añitos. Entonces, como les decía recién el ingeniero, ¿qué es una carga distribuida? Bueno, las cargas distribuidas pueden estar representando el peso propio, una sobrecarga de uso, por ejemplo, el agua de lluvia en una cubierta, por ejemplo, no sé, la carga que el reglamento nos indica que tenemos que considerar para modelar, no sé, los estudiantes en un aula, o la sobrecarga de un dormitorio en un edificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta viga es una viga con altura constante, entonces estaría representando una carga distribuida rectangular, digamos, ¿no? Constante. Una variación lineal, ¿no? En este caso trapecial, que es lineal pero con valores en los dos extremos, podría estar representando, por ejemplo, una viga acartelada, ¿no? Que tiene variación de altura, ¿no? Tiene una altura máxima acá, pero acá no llega a 0, sino que tiene un valor ahí. Una variación triangular, ¿no? Que es también una lineal igual que esta, pero que en uno de los extremos el valor es 0, ¿sí?
podría estar representando, por ejemplo, una presión hidrostática, la presión que ejerce el agua sobre las paredes de un tanque de agua o sobre las paredes de una pileta, las cargas que podría estar representando el empuje del suelo en un tabique de submuración de un sótano, en un muro de contención de suelo, ¿no? En donde, por ejemplo, por acá está el nivel de suelo, ¿no? Claramente, por arriba del nivel de piso, digamos, el aire no carga a ese tabique de submuración, y en la medida que más profundo estamos, más carga hay sobre ese tabique. La misma carga triangular, pero al revés, digamos, en donde el valor nulo está hacia abajo, podría tranquilamente estar representando la carga de viento, ¿sí? Muchas veces, por simplicidad, se lo modela de forma triangular, si bien la carga de viento es más curva, pero a veces por simplicidad se lo modela de forma triangular y es bastante, digamos, hasta cierta altura es bastante exacto, ¿no? En la medida que seamos medianamente conservadores, es bastante exacto modelar el viento como una carga triangular. Una carga trapecial podría estar representando a la carga que una losa le transmite a la viga, ¿no? Por ejemplo, una losa rectangular que está apoyado en los 4 extremos, la carga de la losa sobre esta viga, ¿sí? se reparte de esta forma. Ya lo van a ver más adelante cuando vean hormigón, pero digamos como un pequeño spoiler les adelanto, digamos, se reparte de esta forma, de acuerdo al grado de emprotamiento. Bueno, ya lo van a ver, será este ángulo, pero la forma es más o menos esta. En un sentido les va a quedar casi siempre un triángulo y en el otro sentido un trapecio. Entonces, por ejemplo, esta viga longitudinal seguramente tenga un diagrama de cargas que se va a parecer bastante al que tienen acá en la gráfica. La pregunta, bueno, que ya fue contestada en la parte teórica que dio el ingeniero Sangurten, las cargas rectangulares, como habíamos visto, tienen una resultante que es Q por L, o sea, el área del diagrama de carga, y su resultante se ubica en el baricentro de ese diagrama de carga, que está en L sobre 2. Las triangulares también es el área del diagrama de carga, entonces es Q como ordenada, H o L, ¿no? O sea, la longitud de ese diagrama de carga, ¿sí? Sobre 2, porque es el área del triángulo, ¿sí? Y se ubica a 1/3 de la altura. Si esta carga, este Q, fuese una presión hidrostática, una carga de agua de una pileta o el empuje de un suelo, ¿sí? Este valor de ordenada de carga Q sería gamma, que gamma es el peso específico de lo que esté empujando, agua, el suelo o lo que fuere que esté empujando, ¿sí? Gamma, que es el peso específico, por la altura, ¿sí? Gamma por la altura es Q. Entonces, si la resultante es Q por H sobre 2 y Q es gamma por H, entonces la resultante es gamma por H cuadrado sobre 2.
¿sí? Siendo gamma, lo repito nuevamente, es el peso específico de lo que estemos considerando, ¿sí? Si es agua, va a ser 1000 kilos por metro cúbico. Si es suelo, dependiendo del suelo, serán, no sé, 1600, 1200, lo que fuere. Si están evaluando, no sé, el empuje del hormigón en un encofrado, serán los 2400 kilos por metro cúbico. O sea, es el peso específico de lo que esté ejerciendo esa presión por la altura al cuadrado sobre 2. Lo mismo, por supuesto, en la posición inversa, ¿no? De vuelta, si en este caso, generalmente, como es viento, ya a culo van a aprender a calcularlo en otra materia, en análisis 2, creo, si no me equivoco, análisis estructural 2, pero bueno, es la misma. La resultante se halla como Q por L sobre 2 y está ahí a 1/3 de la altura, siempre 1/3 medido desde el vértice que tiene ordenada de carga, ¿no? En este caso es desde abajo y en este otro es desde arriba. Si yo lo tengo que medir desde el vértice en donde la ordenada es nula, por supuesto, estamos hablando de 2/3 de H o 2/3 de L, ¿no? Y cuando tenemos una variación trapecial, la forma más fácil es subdividir estas figuras en figuras geométricas simples, ¿no? Entonces, en este caso, tendremos 3 figuras, 2 triángulos y un rectángulo. Esta variación puede ser uniforme, con lo cual la ordenada de carga de estos 2 triángulos será la misma, o no, es indistinta. Van a cambiar los números, por supuesto, pero la metodología es la misma. Vamos a tener 3 resultantes, por supuesto. La resultante 1 será Q por L1 sobre 2, siendo L1 esta distancia, o sea, la distancia desde el origen hasta el primer vértice. R2 será Q por L2, ¿no? Entendiendo como que Q en este caso es constante. Y R3 será Q por L3 sobre 2, o sea, el área de este rectángulo. Ubicándose las resultantes, tomando como 0 el origen que está a la izquierda, va a ser 2/3 de L1, ¿sí? Porque, como les había dicho antes, es 1/3 de la altura medido desde el vértice en donde la ordenada de carga no es nula, ¿no? Si la tengo que medir desde la ordenada de carga nula, son 2/3 de L. La resultante 2 va a estar en L sobre 2, pero ¿qué L? La L del rectángulo. Entonces es 1/2 de L2 más L1. ¿Sí? O sea, todo L1 más 1/2 de L2. Y R3 va a ser todo L1 más todo L2 más 1/3 de L3, y en este caso 1/3 porque sí lo estoy midiendo desde la ordenada que tiene valor no nulo, ¿no? Y por último, la variación lineal, como les decía el ingeniero hace un rato, podemos tomar 2 caminos, ¿sí? Verla como la suma de una constante más un triángulo, en donde la constante va a tener una resultante que va a valer Q1 por L, ¿sí? Y la triangular va a ser Q2 menos Q1 por L sobre 2. Y tenemos esta otra opción que, por un lado, como les decía el ingeniero hace un rato,
evita errores porque no tenemos que hacer esa cuenta que es bastante pava de Q2 menos Q1, pero suelen, entre los nervios y el apuro, suelen meter la pata ahí. Y por el otro lado también, también les spoileo un poquito resistencia de materiales. Es mucho más sencillo dividir las cargas trapeciales de esta forma en los métodos de resolución que van a tener que usar el año que viene en resistencia de materiales. Entonces, aquí las dos fórmulas son iguales. Una es Q1 por L sobre 2, la resultante, y va a estar, por supuesto, a 1/3 de L medido desde el origen a la izquierda, y la otra va a ser Q2 por L sobre 2 y va a estar a 2/3 del origen de la izquierda, ¿no? Entonces, como decíamos, con la primera división teníamos Q1 por L y el baricentro en el medio de la luz, y en la otra es esta resta de Q2 menos Q1 por L sobre 2 y va a estar a 1/3. Y de la otra forma, la misma formulita, fíjense que da a menos errores, ¿no? Q1 por L sobre 2, Q2 por L sobre 2, y ambas están a 1/3, claro, a 1/3 cada una de el vértice que tiene carga. Entonces, si medimos todo desde el vértice de la izquierda, uno va a estar a 1/3 de L y el otro va a estar a 2/3 de L. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan el ejercicio que el lunes pasado el ingeniero Sánchez desarrolló, el de sistema de fuerzas, ¿no? Recuerdan que había obtenido primero un sistema equivalente, que para obtener el sistema equivalente encontró resultantes, que esas resultantes era un invariante, después había encontrado un momento de reducción, y después, mediante el planteo de 6 ecuaciones, pudo determinar un sistema equilibrado, o sea que encontró, digamos, lo que en el próximo tema vamos a llamar las reacciones. O sea, equilibró este sistema con 6 fuerzas, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Olvídense de la palabra reacción, ¿no? Equilibró el sistema con 6 fuerzas. Y el sistema estaba cargado con estas fuerzas puntuales. Ahora, fíjense que estas fuerzas puntuales con las que el ingeniero Sánchez desarrolló el ejercicio el lunes pasado, bien podrían estar representando las resultantes de fuerzas distribuidas, ¿sí? Y el sistema equilibrado con 6 fuerzas en las direcciones ya preestablecidas hubiese sido exactamente el mismo. Ojo, el sistema equilibrado con esas 6 fuerzas, ¿no? No quiere decir que los diagramas resultantes fueran los mismos. Después ya, de vuelta, espoleando otro tema, cuando veamos diagramas, claramente un diagrama de carga de fuerza distribuida no tiene la misma forma que un diagrama de carga compuesto por fuerzas puntuales, ¿sí? Pero sí sus reacciones, o sea, sí las fuerzas que voy a necesitar para equilibrar el sistema van a ser las mismas. O sea que en lo referente a las fuerzas que equilibran el sistema, yo puedo decir que este sistema de fuerzas es equivalente a este otro, ¿sí? En lo que respecta a
las fuerzas que voy a necesitar para equilibrar el sistema. Repito, no en cuanto a sus diagramas de esfuerzos, pero sí que se van a poder equilibrar con las mismas fuerzas ubicadas en los mismos lugares, ¿no? O sea, si yo este sistema lo equilibro con las 6 fuerzas que el ingeniero Sánchez desarrolló el lunes pasado, por ejemplo, no sé, las direcciones que teníamos, ¿se acuerdan? A, B, C, D. Y esas mismas 6 direcciones las planteo en este otro sistema, me van a dar con la misma dirección y en el mismo valor, ¿sí? Porque son sistemas equivalentes en cuanto a la obtención del sistema que lo equilibra, sistema equilibrado, ¿no? Porque cada uno de estas fuerzas puntuales está representando a esa fuerza distribuida. Fíjense que F1 valía 10 kilonewton y yo ahora lo estoy representando como la resultante de una carga distribuida que tiene 5 kilonewton por 420 sobre 2, 10 kilonewton. Esta resultante vale 10 kilonewton, o sea que es equivalente a este F1. La F2 vale 30 kilonewton y es la resultante de una carga constante, distribuida constante, que vale 15 kilonewton por metro y tiene 2 metros de longitud. 15 por 2, 30 kilonewton, está representando a esta F2. F3 tiene 50 kilonewton y está representando a este pedacito de carga constante que vale 25 kilonewton metro y tiene una longitud de 2 metros, o sea, 25 por 2, 50 kilonewton, y esta R4, que vale 20 kilonewton, es 45 menos 25, 20. Por 2, 40, dividido 2, 20, o sea que está representando a esta F4 de 20 kilonewton metro. 20 kilonewton. ¿Alguna duda sobre esto que ya había visto con el ingeniero Sangurten y sobre cuándo los sistemas o para qué casos, digamos, los sistemas son equivalentes? Los sistemas son equivalentes para para la determinación del sistema equilibrado, ¿sí? ¿Está claro eso, no? Hola. Sí, profe. Sí, bárbaro. Sí, sí, está claro. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplito bastante sencillo, diría yo, pero que les creo que puede ejemplificar, y la verdad que es algo que se hace y bastante a menudo. Vamos a determinar dos estados, dos instancias de seguridad, dos verificaciones de seguridad que habitualmente se hacen en las presas. Por supuesto que este ejemplo tiene unas cuantas simplificaciones. A medida que avancemos yo se los voy a ir marcando, pero no está muy lejos de la realidad. Créanme que no está muy lejos de la realidad, por ahí en algunas cuestiones geométricas, pero bueno, hoy con un escáner láser o con un modelo 3D
las cuestiones geométricas son simplemente horas de un dibujante. No, conceptualmente está muy cercano a la realidad, y cuando lo veamos les voy a ir marcando por ahí algunas cuestiones sí que están simplificadas de la realidad, ¿no? Entonces vamos a determinar la seguridad del vuelco y la seguridad del deslizamiento en una presa. Creo que la pregunta que se impone es ¿qué es una presa primero, no? Yo no sé si muchos de ustedes saben lo que es una presa. Bueno, como dato de color anecdótico, les comento que yo trabajo ahí, digamos, soy el responsable de mantenimiento de las presas. A ustedes les tocó en un curso donde casualmente tienen dos colaboradores del jefe del jefe de cátedra, del ingeniero Sangurten, que estamos más o menos en la misma área. El ingeniero Sánchez en Atucha, como encargado del mantenimiento civil, y yo en Yacyretá también como encargado de mantenimiento civil. Estamos los dos en el área energética, pero de la parte, encargados de la parte civil, ¿no? De dos generadores de energía, casualidad. Entonces, una presa es una obra de hormigón que le sirve de cierre, en este caso, al río Paraná, para que en ese salto se genere, en este caso se genere energía eléctrica, pero podría ser para controlar inundaciones o de riego. Obviamente hay obras mucho menores que son para riego por ahí. Entonces, bueno, para que tengas más o menos una noción de magnitudes de lo que estamos hablando, fíjense lo que es este camión, que es un camión playa que debe medir de largo 35-40 metros fácil. Fíjense, para que tengan una noción de magnitud, ¿no? de la obra. Este camión, acá dentro de la rueda de este camión, como hace mucho calor, los muchachos a la tarde dormían la siesta, como para que tengan una noción de las dimensiones de esa máquina, ¿no? Esta es, digamos, la represa cuando tiene el vertedero abierto. Fíjense la magnitud, ¿no? Lo que eran las personas esas que estaban ahí arriba del puente del vertedero. Y para que vean acá la diferencia del salto, ¿no? Entre agua hacia arriba y agua hacia abajo, hay 23 metros de diferencia. Esos 23 metros de diferencia son los que hacen girar las turbinas y hacen generar la energía. Esta es una foto de una turbina, también como para que tengan nociones de las dimensiones. Bueno, este es el perfil real, ¿no? del vertedero. Como les decía, para el ejercicio nosotros ahora vamos a simplificarlo, ¿no? Vamos a tomar un perfil simplificado de la presa. Por supuesto, vamos a trabajar con dimensiones para que por ahí nos den números un poco más amigables. No vamos a usar las dimensiones de una presa que contenga el río Paraná, ¿no? Es una presa un poquito más humilde, de 4,5 metros de altura, 1 metro de ancho de coronamiento, y tiene 4,10 metros en su base, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar las fuerzas que actúan sobre esa pared de hormigón,
y sobre el suelo. Vamos a tener que determinar cuáles son los puntos críticos que yo quiero analizar, ¿no? Como habíamos dicho, vamos a determinar la seguridad al vuelco y la seguridad al deslizamiento. Entonces, la seguridad al vuelco, lo que tenemos que elegir es cuál es el punto crítico. Bueno, el punto crítico es que en torno de este punto, el agua me haga girar, me haga volcar la presa hacia la izquierda, ¿no? Que gire en torno de este punto. Y después, la seguridad del deslizamiento es que el agua me la empuje, ¿no? No que gire, sino que me la empuje hacia la izquierda. Entonces, para ello necesito determinar cuáles son esos volúmenes. En principio, nosotros vamos a tomar 1 metro del ancho, una faja de 1 metro, entonces pasamos de considerar volúmenes, si yo considero una faja uniforme de 1 metro, entonces ahora ya podríamos estar hablando de cargas superficiales y no volumétricas. En realidad son volumétricas, pero como tomamos un ancho uniforme, este perfil, ¿no? Este perfil de la presa se repite, ¿no? Es tan extenso que se repite, ¿sí? Entonces me permite a mí, para simplificar la cosa, decir, bueno, tomo una faja de 1 metro y esas cargas que son volumétricas las transformo en cargas superficiales. Entonces voy a tener en la superficie de hormigón este rectangulito de 1 metro por 4,5 metros, este otro rectangulito de 4,5 metros menos este medio metro, ¿no? O sea que va a ser de 4 metros por 3,10, porque es 4,10 menos este metro de acá, ¿sí? Eso en cuanto al hormigón. Después tenemos la carga de agua que empuja hacia abajo, que es esta cuña de 3,10 metros, ¿no? Porque son los 4,10 metros menos este metro, ¿sí? Son estos 3,10 metros por 4 metros, ¿sí? Y después, todo este bloque de agua que empuja con carga triangular, como veíamos hoy, lo de un fluido, ¿no? Como si fuera el agua en la pared de una pileta o en tanque de agua, en donde la ordenada va a ser gamma por H, gamma va a ser el peso propio, el peso específico del agua, ¿no? 1000 kilos por metro cúbico. Y entonces el diagrama de carga va a tener como resultante Q por H cuadrado sobre 2, como habíamos visto en la filmina anterior, ¿no? Este es el diagrama de carga del agua que empuja horizontalmente. Este es el diagrama de carga de la cuña de agua que empuja verticalmente, o sea, es una carga gravitatoria, y todo esto gris es la carga del hormigón, que también es siempre gravitatoria, ¿no? Entonces, como le habíamos dicho, adoptando un ancho de faja de 1 metro, vamos a calcular las cargas sobre el terreno, ¿no? Entonces vamos a tener este G1 es el baricentro, digamos, de esta primer subfigura, digamos, de este rectangulito, que si esto era 1 metro, va a estar a medio metro, por supuesto, ¿no? A la mitad. G2 va a estar a 1/3 de acá, de donde empieza esta subfigura, digamos, este triángulo, ¿no? Como era 3,10, va a estar a 1,03. Este G3, que es la carga de agua, digamos, la cuña de agua, va a estar también a 1/3, pero medido desde acá, ¿sí?
Entonces, nuevamente, si esto es 3 metros 10, ¿sí? Va a estar a 1,03 desde aquí, ¿sí? O sea que 1,03 entre G2 y G3, y 1,03 G3 hasta el vértice del triángulo del bloque de agua. Y el empuje de agua va a estar a 1/3 de la altura. La altura son 4 metros, entonces 1/3 de 4 metros es 1,33. A 1,33 va a estar esta carga horizontal, que la llamamos E, por ser originales por empuje, ¿sí? ¿Y de cuánto van a ser, de qué intensidad van a ser esas cargas? Bueno, va a ser el volumen de esa figura por el peso específico del material que se trate, ¿no? El volumen 1 va a ser 450 por 1. Acá hay un error. Disculpen, después lo corrijo antes de subir la filmina esta al campus. Es 450. Falta el peso específico. Claro, 450. Sí, no, este es el volumen nada más, pero es 450 Sí. por 1. ¿Sí? Por 1. Es este ancho. Por 1 por siempre uno, es por. sí. Este 1 siempre es el ancho de faja. ¿Sí? B2 es 4 metros por 3,10, siempre por 1 por el ancho de faja, y B3 es el mismo volumen, ¿sí? 3,10 por 4 por 1,50. Y las fuerzas son el volumen por el peso específico del material a que nos estemos refiriendo. En el caso del volumen 1 y volumen 2 es el peso específico del hormigón, en el caso de P3 es el peso específico del agua, ¿sí? El empuje va a ser, entonces, como habíamos dicho en las filminas anteriores, gamma por h cuadrado sobre 2. En realidad es Q por h sobre 2, pero Q es gamma por h, ¿no? Entonces es gamma por h cuadrado sobre 2 el empuje, y está, como habíamos dicho, a 1,33 del suelo. Una vez que determinamos todas las fuerzas y su ubicación, en definitiva esto es muy parecido a los ejercicios que veníamos haciendo, ¿no? Al ejercicio que hicimos el lunes pasado con la silla, o alguno de los que tienen en el trabajo práctico. Hay que determinar el momento en este punto, ¿sí? Vamos a tener una serie de fuerzas que me van a hacer girar esta figura hacia la derecha, ¿sí? De hecho, todas las fuerzas gravitatorias, si considero este punto, me la hacen girar para la derecha, ¿no? P1 por 0,5 me la hace girar para la derecha, P2 por 2,03, porque es 1 más 1,03, me la hace girar para la derecha, y P3 por 3,06, ¿sí? Porque es 1,03 más 1,03 más 1, también me la hace girar para la derecha. ¿Quién me la hace girar para la izquierda, digamos? ¿Quién me quiere hacer volcar a esta presa? El empuje por 1,33. Entonces, tendremos un coeficiente de seguridad determinado, y bueno, habrá que verificar que el momento volcador sea menor que el momento equilibrante, o que el momento equilibrante sea mayor al volcador, es lo mismo, ¿no? Con ese coeficiente de seguridad que se determina, que determina el proyectista, ¿no? Por otro lado, habíamos dicho la seguridad al deslizamiento. ¿Quién me quiere correr este elemento, esta presa, para la izquierda?
el empuje. Es la única fuerza horizontal que tenemos que actúa sobre nuestra presa. ¿Y quién la equilibra? La va a equilibrar el peso propio, digamos, todas las cargas gravitatorias que tenga esta presa, su peso propio, inclusive el de la cuña de agua que actúa sobre ella, por un coeficiente de rozamiento, que, ¿no?, como lo vieron seguramente en Física 1, cuando veían que había un coeficiente de rozamiento dinámico, otro coeficiente de rozamiento estático, si se acuerdan algo de eso. Bueno, hay un coeficiente de rozamiento suelo-hormigón, y bueno, las cargas gravitatorias por ese coeficiente de rozamiento son las fuerzas que se contraponen a esta fuerza desequilibrante, ¿no?, al empuje. Y de vuelta, debe ser mayor la fuerza equilibrante a la fuerza desequilibrante, ¿no?, con ese coeficiente de seguridad. Entonces, para determinar la seguridad del vuelco, como habíamos dicho, tomamos un momento respecto del punto A. Y para la seguridad del deslizamiento vamos a considerar todas las fuerzas. Este N es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el suelo, ¿no? P1 más P2 más P3. P1 más P2 más P3. ¿Sí? Cuando lo multiplico por el coeficiente de seguridad, me da la fuerza equilibrante, ¿no? Y la fuerza deslizante es esta fuerza E, ¿no?, que yo había calculado en 80 kN. Entonces, la estabilizadora va a ser esta N, la suma de los pesos propios, por el coeficiente de rozamiento, por el coeficiente de fricción, y que aplicado con ese coeficiente de seguridad tiene que ser mayor a la desestabilizante o a la deslizante, ¿no? Entonces, la seguridad del deslizamiento va a ser la fuerza estabilizadora dividido la fuerza desestabilizadora. En general, se busca que esté por encima del 50%, o bueno, estos son, digamos, parámetros de diseño, que eventualmente, si no verifica, lo que se hace es agrandar las dimensiones para que tengan más peso propio, ¿no?, o mejorar la condición del rozamiento para mejorar este coeficiente. Y la seguridad del vuelco, entonces, vamos a tener que tomar el momento volcador, o sea, quién me quiere tumbar a esta presa, es la carga del empuje por el brazo de palanca 1.33. ¿Sí? ¿Y quién me ayuda a que no se caiga? El momento que generan todas estas fuerzas gravitatorias. ¿Sí? Va a ser P1 por 0,5, P2 por 0,3, o sea, este es el brazo de palanca, 2,03, ¿no? P3 por 3,06. Este es el brazo de palanca. ¿Sí? Determino ese momento y, nuevamente, igual que para la fuerza, para la seguridad del deslizamiento, divido, en este caso, el momento estabilizador, divido el momento desestabilizador, y ese valor tiene que ser superior a uno ya determinado previamente por el diseñador, ¿no?, por el proyectista. Entonces, hago esa cuenta, me da mayor a 2, que era lo que se había establecido como parámetro de diseño. Eso es absolutamente no arbitrario, pero porque tiene su lógica, pero sí que es un
valor impuesto, digamos, ¿no? Y listo, este es un cálculo que van a ver dentro de un par de años cuando vean obras hidráulicas, con un poquito más de complejidad, porque bueno, acá, digamos, como de este lado tienen una masa de agua, esa masa de agua se quiere infiltrar y acá hay fuercitas que empujan hacia arriba esta presa, ¿no? Que es la presión hidrostática del suelo, digamos, del agua que quiere infiltrar por el suelo, que quiere hacerme flotar a esa presa, que bueno, eso quizás es lo que se simplificó en este caso, pero en definitiva, si ustedes tienen una fuerza vertical que va hacia arriba, que es la fuerza de infiltración, en definitiva lo único que hace es achicar estas cargas y por supuesto se suman más cuentitas acá, digamos, van a empezar a ver fuerzas con valor negativo acá y también estarían ayudando a este empuje horizontal como un momento volcador, pero conceptualmente es lo mismo, simplemente habría más cuentas. Pero créanme que esto es algo bastante rutinario, si se quiere. Todos estos datos son datos, por supuesto, conocidos. La única variable son estas fuerzas de infiltración, que hay sistemas que los miden, y a partir de esas mediciones, estas verificaciones en cuanto al vuelco y al deslizamiento son verificaciones absolutamente rutinarias. Se miden estas fuerzas de infiltración y se calculan estos coeficientes para mantener todo dentro de los parámetros de diseño. Si estas fuerzas estuvieran comenzando a comprometer estos valores de seguridad, lo que se hace es infiltrar el suelo acá abajo para que estas fuerzas disminuyan. Al infiltrar el suelo, o sea, infiltrarlo es inyectarle una lechada de hormigón, por decirlo de una forma. No es hormigón, pero digamos para que se hagan una imagen. Por supuesto, al inyectar eso, estas fuerzas, digamos, lo que infiltra es menor, entonces estas fuerzas disminuyen y ahí, digamos, se recupera los parámetros de seguridad. Pero estas cuentas, estos cálculos es algo muy rutinario, como en parte también es como para que vean que no, digamos, no solamente son ejercicios sacados de un libro para que hagan un TP. Lo que ustedes están haciendo o lo que están estudiando, los conceptos que están incorporando, son realmente inherentes a la carrera. Así que bueno, nada, el ejercicio, digamos, como vieron, es muy sencillo desde lo numérico, pero en parte es para que vean una aplicación práctica del tema que estamos viendo. No sé si les quedó alguna. ¿Me permitís, Claudio, una acotación? Sí, por favor. Volvé a algunas filminas atrás sobre el perfil verdadero de la presa. Sí. Vos lo comentaste, pero, por ejemplo, ese perfil, si ustedes ya vieron geometrías de la superficie, pueden hacer el baricentro de esa superficie, hallarlo, separarlo en secciones, o hallar de ese perfil el baricentro, y donde está concentrada la carga, y donde está ese volumen por ese peso de hormigón, y tendrían la carga P
y tendrían el brazo de palanca también medido. Claudio esto lo comentó, hizo una simplificación con una presita chiquita, pero si ustedes quisieran ser más precisos por cierto tipo de presa, pueden con las herramientas que tienen de la unidad 1 y ahora lo que le estamos dando de cargas, lo que es el equilibrio también de un elemento, tienen esos 3 puntos para poder resolverlo. Sacar el centro de gravedad con su carga, sacar el brazo de palanca, equilibrar equilibrar el sistema. Y saber que las cargas que tienen, como por ejemplo las cargas de suelo, de peso, de presión de agua y demás, ya tienen la teoría para poder plantearlas. Digamos. Ya, no estoy repitiendo lo que dijo Claudio, dándole un pequeño cierre, digamos, porque lo simplificó con el otro perfil. Pero básicamente es eso, o sea, las 3 unidades los 3 temas, digamos, generales que vimos, completamente aplicables en el ejercicio que le está dando Claudio, digamos. Está un poco sencillo, pero es completamente aplicable, ¿no? O sea, estoy repitiendo tus palabras un poco, Claudio, pero simplificando, que tienen herramientas, a donde voy es que tienen herramientas para poder plantear no solamente el ejercicio que vos les diste simplificado, sino un ejercicio un poquito más complejo, ¿no? Sí, sí, ya claro. tienen las herramientas para poder hacerlo, a eso Claro, porque me quería referir, digamos. Como recién les demostró el ingeniero Sangurten y lo vimos también en la filmina anterior, la resultante de una carga distribuida pasa por el baricentro. Entonces, si ustedes determinan el baricentro, saben la ubicación de esa resultante. Y si determinan el volumen, o en este caso el área, y lo multiplican por una faja uniforme de 1 metro, y lo multiplican por el peso específico del hormigón, digamos, si es una parte de hormigón, una parte de agua, digamos, pero lo multiplican por el peso específico del material al que se refieran, tienen la carga, tienen el baricentro, o sea que tienen en dónde está ubicada y tranquilamente pueden calcular los momentos, volcadores, estabilizantes y todas las otras cuestiones que estuvimos viendo. Sí, el concepto es el mismo, es simplemente más trabajo, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como decía, no sé, un escáner láser, un modelo 3D en cualquiera de los software de dibujo, AutoCAD, cualquiera, esto es bastante sencillito, de última son horas de dibujante, y tranquilamente están en condiciones, no solamente, como decía recién José, de hacer el perfil este que hicimos nosotros, sino de este que es mucho más complejo. Le llevará un poquito más de tiempo para determinar las subfiguras, digamos, tendrán que ir dividiendo esto en subfiguras y tendrán, en vez de una fuerza, tendrán 24 fuerzas, ¿no? Que le llevó de subdividir todas estas figuras en otras figuras simples que estén en condiciones de calcular el baricentro, pero digamos, con los conocimientos que tienen hasta ahora están en perfectas condiciones para calcularlos, teniendo un poquito de ganas de partir esta figura compleja en las subfiguras simples que requiere el caso, ¿no? Claro, y poner un eje X e Y, Claro. ¿entendés? En el centro, en la base, un X para la derecha, un Y para arriba, y hacer y sacar el baricentro de toda esa figura, lo tienen. Exactamente. O sea, están las herramientas, a eso es lo que queremos apuntar, digamos.
que están las herramientas como para poder hacerlo. A mí me gusta este tipo de ejercicio, lo habíamos hablado con Claudio. Bueno, Claudio ahí trabaja en Yosireta, así que de esto lo tiene más que claro. Me gusta este tipo de ejercicio para que vean, también se lo dijo Claudio, pero para que vean que todas estas unidades tienen una correlación con la realidad, no son mera teoría de libro y nada más, sino que tiene una correlación con la realidad, con las cosas que a diario van a utilizar ustedes como ingenieros civiles, ¿no? Creo que está más que claro, Claudio. Sí, sí. Una consulta, ¿los chequeos de rutina cada cuánto los hacen? Y Ya nos vamos a la obra. sí, 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 consulto de curiosa nada más. no, dependiendo de qué tipo de chequeos, hay chequeos Claro, hay un mensuales, montón de chequeos chequeos. semestrales, chequeos de cada 5 años, digamos. Por ejemplo, no sé si llegás a ver, acá en el perfil se ve que hay galerías de inspección. Esas galerías de inspección se chequea todos los meses el avance de las fisuras. Hay unas ciertas fisuras que en general son juntas de dilatación que tienen movimientos, son esperables el movimiento de esa junta de dilatación. Lo que se hace es el seguimiento de esas, la evolución de esa fisura, y si evoluciona un poco más de lo que está previsto, bueno, se tomarán las medidas preventivas. Y después el control en cuanto a la infiltración, ¿no? Acá estamos aguas arriba, entonces acá el agua, digamos, el río quiere infiltrar y quiere hacer flotar a esta estructura. Entonces esas mediciones de infiltración también se toman en general cada 60 días, y bueno, cada vez que se toman esas mediciones se hacen los cálculos de seguridad, y si corresponde se infiltran, digamos, acá hay unas pantallas de hormigón, ¿no? Que en realidad no es hormigón, sino que es suelo inyectado, y bueno, si los valores de seguridad se empiezan a mover un poquito, se inyecta hormigón en el suelo, y después, bueno, hay un montón de otros chequeos de rutina, pero sí, está todo diagramadito, digamos. Mira, le hago otro comentario, por ejemplo, para que vea sobre chequeos en donde yo trabajo. Hay un sector que se llama envejecimiento, que es como envejecimiento de una persona. Bueno, hay ciertos edificios que requieren un estudio de envejecimiento. Entonces se hace un estudio de instalaciones, de estructura, de oxidación, por ejemplo, de barras en tabiques de hormigón, de protección del reactor, bueno, un montón de ese tipo de chequeos. Y el estudio de envejecimiento se dice cada cuánto tenés que hacerlo, como una persona, como si fuera, ¿no? Pensar como un edificio, es como una persona que cada tanto se tiene que colocar, por ejemplo, tal refuerzo de vacuna, tiene que, ¿para qué? Para tal edad tiene que hacerse tal chequeo médico, tal otro chequeo médico, tal otro chequeo médico, y como dijo Claudio, son chequeos que son anuales, cada 3 años, cada 5, bueno, se hace todo, ahí está todo con protocolos y todo establecido, procedimientos de cada cuánto se tienen que hacer cada tipo de estudio, digamos. Eso es algo que tanto Claudio como yo nos dedicamos en los diferentes trabajos que tenemos, digamos. Estamos, como dijo Claudio, estamos los dos enfocados, aparte de mantenimiento, de dos obras grandes, digamos. Se da eso está todo establecido, digamos, y son muchos. Así no solamente creo que Claudio tendrá esa represa, sino en todos los edificios aledaños y demás que tienen, que abastecen a la represa en sí.
O sea, debe tener todo ese mismo tipo de chequeos y está todo con protocolos, digamos, todos protocolos y todo establecido, ¿no? Sí, sí. Y son muchos de verdad, ¿eh? Son un montón, son un montón, son un montón. Cuando pensás que terminaste uno, te viene el otro. Siempre estás corriendo de atrás. Te pasa eso, seguro, Claudio. La verdad que Pero sí. bueno, La verdad que sí. Bueno, ya, a ver, estamos en un horario que me parece que podríamos hacer un recreo. podríamos hacer un cortecito y después no sé si arrancamos 15. con cinemática. Si Pablo arranca con cinemática, ¿no? Yo Bueno. creo que este tema ya está. Está bien, Sí, sí, hacemos creo que un recreíto hasta las, qué sé yo, y 20, 15 Bueno. minutitos. Perfecto. Bárbaro. Bueno, paren la grabación para no estar grabando vacío y después arrancamos y 20. Ok.